Pues un pedazo de libro que tenemos hoy, Ángel María, uno de los libros que yo cuando me leí siempre me quedó, de tan sencillo y de tan genial, me quedó grabado siempre, para siempre. Sí, mira, lo decíamos que justo el que lo había comprado hace poquito, iban por la edición 54 en español, ¿verdad? El 54 creo que era. Pues sí, y justamente os tengo que confesar, porque me lo leí el miércoles, es decir, después de la sesión, me lo leí y me lo comí bueno, pues en cuestión de una hora o así. Y me quedé realmente sorprendido de la profundidad del mensaje y lo sencillo que era. La verdad que sí, ¿eh? Es muy impactante. Mm. Sí, porque es un libro que evidentemente, como dices, es muy breve y puede pasar desapercibido, ¿no? De lo sencillo que es, porque sí, se lee en 1 o 2 horas como máximo en función de la intensidad que le quieras poner. Y a mí me gustaría, si te parece, Tony, empiezo yo hablando un poco del autor, porque el autor es uno de estos personajes emblemáticos, diría, del mundo del espectáculo, curiosamente, porque Robert Fisher o Bob Fisher, como se le conocía, es autor de guiones de comedia de cine, de obras de teatro, de musicales. Ha hecho más de 400 programas radiofónicos de comedia, y a mí lo que me alucina es que empezó escribiendo guiones para personas como un tal Groucho Marx, Bob Hobbs, Alan King. Así que me parece, bueno, luego trabajó durante años con Arthur Max, así que sin duda es de estos grandes autores que luego lo ves también en frases del libro, parte del humor que transpira en alguna de las frases, pero aún así es un libro de género de autoayuda o espiritual, como queramos denominarlo, ¿no? Un autor que viene del mundo de la comedia y de los musicales. Wow, ¿cómo puede hacer este maravilloso libro que además está traducido también a un montón de idiomas, ¿no? Que me parece espectacular. Y como decías, Tony, a mí me parece un libro que impacta, ¿verdad? Totalmente, Ángel María. Mira, una de las cosas que yo he escuchado sobre este libro negativas es que la historia se parece mucho a libros del pasado, ¿no? Antiguos. Y digo, efectivamente, es que sigue el viaje del héroe, ese famoso viaje del héroe que tanto repetimos, y por eso es tan genial, porque el viaje del héroe no es una copia, es simplemente un patrón arquetípico que siguen las historias que generan los seres humanos y que, bueno, pues lleva unos cuantos miles de años funcionando porque es un patrón también interior del ser humano. Por lo tanto, evidentemente, el caballero de la armadura oxidada sigue ese patrón de una forma genial y bueno, me parece que lo hace además de una forma sintética y actualizada a los tiempos de hoy que se merece un reconocimiento, sin duda. Efectivamente. Yo me acuerdo cuando empecé en todo esto de ser mentor y de empezar a compartir eh, estos temas. En uno de los primeros webinars esa frase se me quedó grabada, porque además la persona me lo decía como crítica, pero yo dije, qué bien. Alguien dijo en el chat, bueno, ya está otro hablando de lo de siempre. Wow, menos mal, ya he llegado a ese punto de hablar de lo de siempre, porque es que en cuanto a verdades universales no hay muchas más, ¿no? En cuanto a estructura de las grandes cuentos o grandes narrativas, es que el viaje del héroe, la vuelta a casa es, como se suele decir, prácticamente de lo único que podemos hablar, ¿no? Y este libro, como bien decías, lo refleja estupendamente, ¿no? Una serie de capítulos que si quieres podemos ya empezar a- a ir desmenuzando. Y el primer capítulo, que es el dilema del caballero, yo ahora que lo volví a leer y subrayaba alguna frase que, como digo, refleja, bueno, la genialidad de este autor. Y decía, mira, habla de un caballero, ¿no? Que siempre estaba en batallas y decía, su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Y me recordaba pues la frase precisamente de mi amigo Víctor Cooper, ¿no? De que vamos muchas veces por la vida
como pollo sin cabeza, ¿no? El hecho de partir en varias direcciones a la vez. Y yo estoy seguro que más de una de las personas que está por aquí hoy eh, entiende la sensación, ¿no? De que estamos como en muchos sitios, en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y en este primer capítulo se ve como el caballero que ha estado en tantas batallas, pues su mujer, Julieta, que, que le pide, oye, que ya está bien de tanta armadura y que le quieren ver la cara, ¿no? Porque también tiene un hijo que se llama Cristóbal, también un nombre bastante simbólico, y, y la mujer le empieza a espetar esas verdades a la cara, ¿no? Que suele enfrentarte contigo mismo, ¿no? El empezar a tomar conciencia, porque él cuando le dice, bueno, yo que te, que te rescaté y que fui aquí tu príncipe, ¿no? Cuando te saqué de aquel dragón y te puse aquí en este castillo, ella le dice una frase que también me parece espectacular, que dices, lo que tú amabas era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Y luego dice, sí que te amo, insistió el caballero, ¿no? Entonces quítate esa armadura. No puedo quitármela. Para mí, esta es la parte del diálogo que sintetiza muy bien este primer capítulo, ¿no? El hecho de esa armadura que nos atrapa, que creemos que es lo que somos, ¿no? Y de esas ideas que nos enamoramos de, no, yo que esto lo hago por los demás, ¿verdad? Cuántos ayudadores y cuántos autoengaños, ¿no? Y de ahí empieza el caballero a darse cuenta que tiene que cambiar, ¿verdad, Tony? Sí, sí, y vemos un reflejo en esta armadura brillante, reluciente, que tanto admiran en su pueblo, que tanto orgullo le da. Vemos el claro reflejo del ego, del ego del ser humano, ¿no? O sea, esa armadura no es otra cosa que ese ego que hoy en día está un poco hipertrofiado, porque a veces parece que no podemos vivir sin él, que bueno, también se puede llamar máscara, esas máscaras que llevamos cuando salimos fuera y que hace que se nos olvide quiénes somos de verdad. Y eso es lo que es esa armadura, ¿no? Esa armadura de ese caballero, que tanto la quería y que hace que se separe de sus seres más queridos, vaya. Efectivamente. Y entonces él, él se da cuenta que tiene que, bueno, que emprender un viaje, que es el famoso viaje del héroe, pero de todos los héroes, ¿no? Que es el de encontrarse consigo mismo, ¿no? Y lo primero que hace es ir al bosque de Merlín, ¿no? El, el bosque de Berlín siempre es ese sabio, ese maestro, ese mentor, ¿no? Que le ayuda a reflexionar sobre la vida, ¿no? Y aparecen aquí también los animales, los seres mágicos que le van a acompañar, ¿no? Que en este caso son una paloma y una ardilla. Y entonces Merlín le dice que tiene que encontrar eh, tres castillos, de los que luego hablaremos, el castillo del silencio, el castillo del conocimiento, ¿no? Y el castillo de la voluntad y de la osadía. Pero claro, para, para llegar a esos castillos hay que recorrer un sendero, ¿no? Un camino, para poder quitarse la armadura y volver a casa, que para mí el simbolismo de volver a casa es el volver a casa del ser humano. Yo cuando hablamos del propósito y de toda la estrella polar, al final yo lo simbolizo siempre como el volver a casa. Y entonces le toca recorrer el sendero de la verdad, el decirnos verdad a nosotros mismos. Háblanos de este sendero tú también, Tony. Efectivamente, y hay que decir algo importante, porque cuando él empieza el camino, no hay un camino directo hacia su meta. Lo que tiene que dirigir es un rumbo, el rumbo hacia su meta, ¿no? Hacia aquello que él quiere o que piensa que es lo mejor. Como no sabe muy bien qué hacer, pues empieza ese camino en un bosque. Y arquetípicamente los bosques
como ya sabemos, Ángel María Elder, son lugares inhóspitos, oscuros, llenos de peligros, pero también llenos de seres que nos van a ayudar en nuestro camino. Y ahí es donde Ángel María aparece Merlín. Y Merlín pues le ofrece esa información, esa iniciación del mago o del sabio que necesita el caballero. Esa iniciación, creo que, aunque lo leí hace muchos años, le da de beber algo. Ángel María, tú te has leído hace menos el libro que yo, le da de beber y esa iniciación es la que le permite ya, digamos, entender un poquito más. La intuición va a despertar y va a encontrar ese sendero hacia esos castillos que ya entiende un poquito qué tiene que hacer. Ujú. Efectivamente, el mentor y iniciador y la figura de los acompañantes, ¿no? Y fíjate, empiezan los tres castillos, ¿no? Y el camino, la verdad, como dice en una de las frases, no es lo que va a conseguir, sino lo que va a dejar, ¿no? Tu meditación de hoy, dejar ir. Se trata de lo que no tendréis, ¿no? Este camino es de qué dejamos atrás, ¿no? Y empieza el primer castillo, que es el castillo del silencio. Qué importante el silencio para empezar a conocernos a nuestra persona, ¿no? Porque en este primer castillo, que es un lugar desolado, donde solo se puede escuchar a él y donde efectivamente pierde la primera parte de su armadura, gracias a las lágrimas, como dice, las lágrimas de auténticos sentimientos, ¿no? Que son las que le empiezan a liberar de todo esto, ¿no? Y tiene una frase que también simboliza perfectamente qué quiere decir con la armadura, ¿no? Dice, ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos, ¿no? Y en esa sala, bueno, en este primer castillo, se enfrenta a su soledad, hablando del miedo que tenemos a estar solos, ¿no? Ese miedo de encontrarnos con nuestro verdadero ser, ese descubrir, ¿no? Que para escuchar a los demás primero tenemos que escuchar a nosotros mismos, ¿no? Y cómo él comprende que el dolor de su mujer, el dolor de Julieta, que hasta ahora no había podido entender, conecta con él desde el silencio, conecta con él desde como él dice, he podido comprender el dolor de Julieta porque soy parte de ella, ¿no? Y ahí eh, aparece también Berlín, ¿no? Berlín como mago que es, ¿no? Aparece en esos momentos que él lo va necesitando, ¿no? Y ayer, hablando del silencio, me encontré en una sala en inglés, aquí en Clubhouse, que ponía Quiet Meditation. Y había como 800 personas, una barbaridad, cientos de personas. Y entro, y digo, ¿ahora qué va esto? Y era una sala en silencio. Y me pareció tan espectacular. Lo tienes que probar algún día, Tony. Eh, wow, una sala de Clubhouse en silencio, ¿no? Cien. Las hay, pero normalmente cuando son sin un fin hay que tener cuidado, porque si son solo por hacerlas, te pueden banear la sala. En este caso entiendo, Ángel María, que era una sala de meditación en Sí, una silencio, sala de ¿no? Sí, meditación. vale, vale, eso no habría Sí, problema, no. entiendo yo. Me refiero que era una sala de Quiet Meditation, además la llamaban así, y supongo que yo empecé a mitad de la sala. Supongo que la he introducido de alguna forma y me pareció crear espacios de silencio, ¿no? Crear salas para el silencio. Como tú también has aprendido a través de la meditación mucho del silencio, que creo que ese castillo representa parte de ese espacio de escucharnos a nosotros mismos, ¿qué podrías contar también de este castillo? Pues cuando llega aquí el libro me recuerda mucho cuando ya el caballero empieza su iniciación en cada castillo. Fíjate, me recuerda mucho a un libro muy antiguo que seguramente Robert leyó, que es un libro de Santa Teresa de Jesús, que se llama Las Moradas normalmente, pero que también se llama El Castillo Interior.
Es como su libro, claro, se conoce mucho por Las Moradas, pero El Castillo Interior es el título de este libro. Y cuando leí el libro me hizo mucha ilusión el ver cómo Robert hace exactamente, usa el concepto de entrar a un castillo, a una habitación y realizar una iniciación y ser muy concreto, porque nos permite entender muy bien el mensaje. Y hoy en día además que las personas pues estamos todos muy dispersos con nuestras cosas y cientos de tareas, conseguimos que ese mensaje pues llegue mejor. Y qué mejor, Ángel María, que empezar por el silencio, en ese mensaje más trascendental, ¿no? Porque el silencio nos aporta la herramienta necesaria para escuchar. Es lo primero de todo. Y una de las cosas que aparece en ese silencio es su voz interior, que él decide llamar Sam, que es cuando conecta con su yo verdadero, ¿no? Cuando él empieza a conectar con su verdadero yo y dice, ¿y cómo te llamo? Pues, pero si yo soy tú, dice, pues me puedes llamar Sam, ¿no? Y cómo pues ahí surge ese debate o ese conflicto interno, ¿no? Entre nuestro ego, nuestro verdadero yo, y como en este caso, a través de ponerle un nombre de personaje, como justamente empieza a jugar con esas dos voces que tenemos todas las personas, ¿no? Y desde ahí se dirigen al segundo castillo, que es el Bueno, castillo Ángel, del... pero Sí, una cosa muy importante, cuando sale de ese castillo se da cuenta de que la parte de arriba de la armadura ha desaparecido. sí, sí, lo comentaba que Sí, sí, empieza a caérsele la armadura claro, a claro. través de las no lo recalca pues al final de este primer castillo, que es a través de las lágrimas de verdaderos sentimientos. En este caso, cuando empieza a conectar con lo que sentiría su mujer y todo ese sufrimiento, esas lágrimas son las que oxidan la armadura, ¿no? El título de El caballero de la armadura oxidada, ya podéis intuir de dónde viene, ¿no? De cómo estas lágrimas van eh, oxidando en este caso, la parte de arriba del yelmo, ¿no? Y en ese segundo castillo, ¿vale? Porque en el primero no lo habían podido acompañar la paloma y la ardilla, porque en el silencio, como dice, el silencio es para uno. En este segundo castillo sí, sí la acompaña, porque como dicen después, el conocimiento es para todo, ¿no? Y ahí entran los tres en este nuevo castillo, donde empieza a ver como frases, ¿no? Y dice, el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino, ¿no? Y aquí empieza a decirse verdad, ¿no? Y empieza a hablar también con ese Sam, ¿no? Y empieza a ver cómo era la relación con su mujer, con su hijo, ¿no? Y, y empieza a conectar con el amor, ¿no? Y tiene frases espectaculares, ¿no? De solo podéis amar a otros a medida que os améis a vos mismo. Y cuando habla del amor, habla del amor verdadero, ¿no? Y cómo distingue la necesidad de los demás del verdadero amor, ¿no? Y es el hecho de empezar a conocerse, ¿no? Y cuando encuentra ese viejo espejo del que hablan, ¿no? Que es un reflejo de sí mismo, ¿no? Es decir, se encuentra con un reflejo de lo que es de verdad, ¿vale? Y encuentra su verdadero ser, su verdadero potencial, ¿no? Ese es el decirse verdad de forma extrema, ¿no? Es como, wow, el, el conectar con esa única verdad de lo que verdaderamente somos. No sé si recuerdas también este castillo, Tony. Sí, sí. Y aquí hubo una cosa, yo no he leído la traducción al inglés, perdón, el original del inglés, pero cuando dice castillo del conocimiento, conocimiento y sabiduría no son equivalentes, aunque los utilizamos como sinónimos. Me gustaría saber en inglés si el autor utiliza knowledge o wisdom, Los porque voy a buscar ahora mismo. pues es que, claro, ese matiz, ese detalle del traductor sería muy importante porque efectivamente la sabiduría, el castillo de la sabiduría, como yo lo tengo, es un castillo donde se encuentra el verdadero conocimiento. ¿Y qué es la sabiduría? Es el conocimiento puesto en acción.
¿de acuerdo? Es decir, todos tenemos en el ejemplo es muy sencillo, todos tenemos en nuestras librerías 1000 o 2000 libros y no todos los hemos leído. Por lo menos yo ojalá pudiera, de momento no puedo. Entonces, los libros que tengo como sabiduría integrados son aquellos que he leído. Los que tengo en la estantería están en forma de potencial todavía. Y en este castillo, efectivamente, como has dicho Ángel María, lo que hace el autor es, una vez ya hemos silenciado y aquietado la mente, estamos preparados ya para Habla, aprender. habla del Castle de Knowledge, Sí, de conocimiento. Knowledge. efectivamente. Sí. Es Pues sí, Castle of entonces es Knowledge. conocimiento. Pues mira, aquí yo, si hubiera sido Robert en su momento hubiera cambiado la palabra, pero bueno, no pasa nada. Ujú. Y bueno, es un castillo, es el castillo ya de la iniciación, es decir, es el castillo en el que el caballero empieza a saber. Ujú. Y, y bueno, pues empieza a recordar, como dice, cuántas veces el tiempo se había hecho eterno mientras él esperaba que otras personas lo llenaran, ¿no? En este castillo es donde empieza a conectar con ese knowledge, que yo creo que ese knowledge es el paso para también el darse cuenta, ¿no? Y el caminar hacia el tercer castillo, que es un castillo especialmente bonito del mundo de los cuentos, que es el castillo de la voluntad y la sabía. En inglés veo que es will and daring, ¿no? Es literalmente así, ¿no? Claro, y este castillo está custodiado por un dragón, que es el dragón del miedo y de la duda. Y nos lo muestra como un gigantesco dragón que, como dice, está ahí para acabar con todos los listillos que piensan que, bueno, por haber llegado al castillo del conocimiento ya se lo saben todo, ¿no? Entonces, qué bonito es como aquello de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Del castillo del knowledge, del conocimiento, al castillo de poner en acción ese, ese conocimiento, ¿no? Porque la práctica es la madre de transformar la teoría en realidad, ¿no? Y bueno, ahí es cuando se enfrenta a ese dragón, que es cuando nos enfrentamos a, a esos miedos, ¿no? Y bueno, pues cómo hace para enfrentarse. ¿Quieres contarlo tú, Tony, si te acuerdas? Si no, lo cuento yo. Sí, sí, bueno, a ver, aquí claro, el dragón representa, como bien dices Ángel María, los miedos más terribles de cada uno. Y al final no lo vence. O sea, realmente no es que lo venza, ¿no? Exactamente. Porque no es que luches contra tus miedos. De hecho, en la vida es así. Cuanto más luchas contra tus miedos, más poderosos los vas a hacer. ¿Cuál es la estrategia? Pues la comprensión. Como siempre digo yo, el hacer consciente lo inconsciente. Le recuerdan sus compañeros de viaje que ahora ya sabe. O sea, que ahora ya el caballero, después del castillo del que sale, se conoce a sí mismo. Y en ese conocerse a sí mismo es lo que le permite que ese dragón, en lugar bueno, pues de vencerlo de alguna manera, pues se hace más pequeño hasta que el caballero logra pasar, ¿no? A ese castillo, Ángel María. Y fíjate, en ese proceso de hacerse más pequeño, eh, el dragón, en lugar de lanzar fuego, al final lanza semillas, que son las semillas de la duda. A mí esa parte me pareció también magistral. Y luego, como bien dices, no desaparece, sino le dice, quizás esta vez parezca que me has vencido, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Pero el caballero le espeta, cada vez que lo hagas, yo seré más fuerte y tú más débil, ¿no? Y creo que refleja perfectamente cómo, bueno, cómo funciona esto, ¿no? Es decir, al final el miedo se va debilitando y no es que desaparezca, porque siempre va a estar ahí. Y, y bueno, pues el hecho de ser consciente de que eres más fuerte es lo que te da aún más poder, ¿no? Esa toma de conciencia. Y llegamos ya al último capítulo. Aquí ya hago spoiler. Aquí ya se le va a caer toda la armadura, como podéis suponer, Todo va ¿no? afuera. Y claro, esta última parte, este último capítulo se llama La cima de la verdad, ¿no? Evidentemente, el sendero de la verdad conduce
a la cima de la verdad, ¿no? Y bueno, como ya veis viendo, en este caso lo que había era una piedra con una inscripción. Ya veis que esto es muy de frases. Y esta inscripción decía, aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Y esta frase es el desencadenante de todo. Si quieres contar, Tony, este final. Sí, me recuerda mucho al taoísmo esta frase, ¿no? Ese Tao insondable, universal, que todo es, pero que no es asible, ¿no? Que no lo podemos tomar porque evidentemente somos muy limitados para comprenderlo en su totalidad. Y esta frase encierra ese secreto. Es un secreto que dice, bueno, pues el todo, sí, ahora tú eres sabio, eres consciente y lo que tienes que hacer ya es vivir, ¿no? Cuando llega, como tú dices, a esos picos, este es el spoiler, ¿no? Se lanza, pues piensa en muchas cosas que le han sucedido. Es como ese recuperar la vida, ¿no, Ángel María? Piensas en De todo. hecho, fíjate, antes de que se lance, fíjate lo bonito porque hay una frase que conecta con lo que tú haces, eh, porque claro, el caballero para soltarse veía un abismo infinito debajo de él, ¿no? Entonces Sam, ese yo verdadero, le susurra con urgencia, déjate ir. Es la invitación de Sam a soltarse, ¿no? A conectar wow, con el infinito. Sí, sí. Bueno, pues mira, esa parte de déjate ir no la recordaba, pero viene muy bien el contexto, ¿no? De justo al acabar la meditación de dejar ir de los viernes. O sea que es maravilloso final para un libro pequeño, sencillo y muy potente, que tiene una síntesis de aprendizaje de camino interior que de verdad os invito, y ya para acabar, ¿no? A que lo leáis todos y todas aquí. Ujú. Efectivamente, bueno, como podéis intuir, eh, acaba sin armadura, pero bueno, eso no lo contaremos exactamente como para que, que leáis qué sucede y exactamente, porque yo creo que el final del libro es espectacular, ¿vale? A mí las últimas frases del libro son para enmarcar, pero os las vamos a dejar para el siguiente. Sí que nos gustaría, como siempre intentamos hacer, aunque sea de forma rápida antes de pasar a la siguiente sala, que si alguien tiene algún recordatorio o algo que quiera compartir de este libro y sobre todo si nos quiere sugerir algún libro, pues más que bienvenido porque esto lo vamos construyendo también con vuestras aportaciones. Son los jueves, esta semana por temas logísticos lo hemos hecho el viernes, pero los jueves en estos libros con propósito nos encantará ahora dedicar aunque sea algún minuto a escucharos, a las personas que estéis por aquí. Pues a mí justamente me gustaría compartir, ¿no? El mensaje profundo, ¿no? Que tiene al final, que es, si lo sintetizamos, es ríndete y confía en la vida, porque cuando nos soltamos y nos permitimos experimentarlo, pues al final todo fluye, ¿no? Y justamente cuando lo estaba leyendo, conecté con esa experiencia que viví hace unos 2 meses y todo tenía sentido. Así que nada, soy el día acabado. Muchas gracias, Alder. ¿Quién más anima a compartir? Hola, buenos días. Buenos días, Geraldine. ¿Cómo están? Bueno, dos cosas. Ese libro lo leí cuando tenía como 13 años y me encantó porque fue como un despertar así cuando queremos aparentar algo o sin darnos cuenta empezamos a ponernos capas porque nos da miedo mostrarnos como somos y cuando queremos darnos cuenta nos hemos perdido en esas capas no nos encontramos. Y fue maravilloso. Y de él mismo está el búho que no podía ulular y si se animáis es hermoso también. Muchas gracias. Genial. Efectivamente, es el otro gran libro de Bob Fisher y está ahí añadido a candidatos, sin duda. Sí, sí. No me lo he leído este Ángel María, el del búho, pero también sé que es famoso y es el segundo más conocido del autor. Efectivamente. ¿Alguien más quiere compartir alguna cosilla? ¿Alguna última aportación?
No. Vale, pues genial. Pues yo creo que, mira, justo cerramos Sí, ya, por ya es el aquí. momento de cerrar la sala, de agradeceros a todo el mundo que está aquí y que recuerden, como has dicho Ángel María, que los jueves a las 7:30 vamos a hacer este Libros con propósito y que tenemos que hablar, Ángel María, del libro que viene la semana que viene, que de momento es una sorpresa, no lo sabemos. Eso es, lo tenemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y seguimos por aquí en Clubhouse y las redes. Un gran Gracias. abrazo, feliz día. Un abrazo.